curvatura menor está irrigada por la gástrica derecha y la mitad inferior de la curvatura mayor está dada por la gastroepifloica derecha. Y en la parte superior, lo que era el fornis o fundus, les dije que estaba irrigado por los vasos cortos, o les llaman arterias gástricas cortas que vienen de la esplénica. Que los mencioné. Ya el examen es el lunes. ¿Ya vieron cómo no están estudiando? Nomás están estudiando los del tema. Todos deben de estudiar. Ya les dije, digestivo es bien bonito, pero a veces se abocan a otros sistemas y se olvidan de digestivo. Entonces sí pónganse a estudiar, ¿vale? A ver, aquí veo en la pantalla a María Fernanda Lázaro. ¿Sí? Dime cómo está formada la capa muscular del estómago. Sin ver el cuaderno. Ya deben de saberlo. Pon tu micrófono. Fuerte, fuerte. Sin miedo, no los voy a regañar, nada más quiero que preguntarles. A ver, ¿te acuerdas o no? No, no me acuerdo. No te acuerdas, ok, entonces pasamos con otra persona. Laura Vianey. Era tejido conjuntivo, una longitudinal externa y una circular interna. Contéstame tú me estás contestando, ahí me estás preguntando. Es que no estoy muy segura, pero creo que sí. Gabriel. Era una superficial o longitudinal, una media o circular y una profunda. Sí, pero ¿cómo están esas fibras musculares? No puedo creer que se les haya olvidado, chicos. Sus compañeras están mencionándolo, diciendo, y todavía yo les vuelvo a pronunciar y se les olvida. Dijimos, el estómago, a diferencia de los demás segmentos del tubo, es el único segmento que va a tener 3 fibras de músculo liso. Una capa oblicua interna, una capa circular media y una longitudinal externa. Y se los dije. Ajá. De estas 3, ¿cuál es la más desarrollada? Pues la más desarrollada es la externa, porque va a todo lo largo. Pero la circular media, por ejemplo, es más desarrollada en la porción pilórica. Y la oblicua interna va a estar más desarrollada en lo que es la porción del fornis o fundus, en la parte superior. Eso lo mencioné. A ver, otra persona. Eduardo Paredes. ¿Quién da la inervación del estómago? La inervación extrínseca. Ay, la extrínseca. Ay, no me acuerdo. ¿Ya me vieron? acuerdo que lo dividieron en anterior y posterior. No, que anterior y posterior. Ya no vuelvan a fumar de esas, les dije. ¿Ya vieron lo que dejan los festivos? Y luego no quieren que me enoje. Ya voy a estar como el doctor Calderón. Nos vamos a ir a estudiar todos y nos vemos hasta la próxima semana. Yair. La extrínseca dijo, ¿verdad? Ajá. Estaba por el parasimpático, el vago anterior y posterior. Ajá. Simpático. Y ese va de T5 a T9, ¿no? Ajá. Y normalmente, ¿qué otro nombre le damos? Que es más común que lo nombremos así. ¿El plecho qué? El plexo solar. Plecho solar o celíaco. Ya me estoy dando cuenta quiénes sí estudian y quién no, ¿eh? Ajá. Entonces, abusados. Jorge, dime cuántas porciones tiene el estómago. O divisiones, como mejor lo entiendas. ¿Y yo, profesor? Sí, tú. ¿Y qué otro Jorge hay? No, ninguno. ¿Cuántas capas? Ajá, no cuántas capas. Sus porciones o divisiones del estómago. Ahora sí me voy a dar de topes con ustedes, chamacos. Ahora sí están volando la barda. Son 2 porciones. Son 2. ¿Quién dijo 3? Yo. A ver, ¿cuáles son? Es el fundus o fornis. ¿Sí es fornis gástrico? Ajá. El Su cuerpo fondo gástrico. El cuerpo. y ¿sí la es? región pilórica. ¿En cuántas partes se divide la región pilórica? Se divide en 3, que es el antro, el canal
¿Y el Ajá. esfínter? Y el el esfínter. Antro, canal y esfínter. Eso está bien sencillo. A ver, voy a agarrar otra regalada, ¿verdad? A Brenda ya le pregunté, alguien que no le he preguntado. A las del tema no les puedo preguntar, pues porque ella ya lo sabe. Naiver, ya está Naiver. ¿Ya está Jesús o no? María Fernanda, ¿ya regresó Jesús o no? No, ¿verdad? Doctor, aquí estoy, Ahí perdón, es está. que tuve una urgencia Les rápida. dije, no se salgan de la clase, tomen No, atención. no me salgo, aquí A estoy. ver, Jesús, dime Mande. la capacidad gástrica del estómago en los adultos y en el recién nacido. Bueno, en los adultos puede llegar hasta 3 kilogramos, ¿no? Litros, O litros, pues, y en como el máximo. recién nacido son como, si mi memoria no me falla, 300 mililitros, ¿Cuánto? 300 o No, 500. sí te falló tu Sí me memoria. falla ¿eh? mi memoria. No, Dijimos, la capacidad gástrica en promedio es de 1500 a 2 litros, pero marcan sí. unas que son de 2500 a 3 litros, que ya es demasiado, y sería en una persona, por ejemplo, de 2 metros de estatura, o un poquito más, que pese como 120, 100 kilos, 130, 140 kilos, imagínense el estómago que va a tener contra una persona de unos 60 y de 60 kilos, pues es menor. Y en el recién nacido es de 30 a 60 mililitros. Acuérdense que les dije que cuánto medía una onza y ustedes dijeron una onza mide 29.5, algo así, que nos equivale a 2 onzas, que serían de 30 a 60 mililitros, que serían 2 onzas. Si fuera una onza, serían 30 mililitros. Si llegaran a preguntar eso en el examen, contéstenla. Si no viene exactamente el dato, contesten la que más se aproxime. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, necesitan ponerse a estudiar. Nada más están estudiando los del tema. Y les dije, no nada más son los del tema. Es todos. Entonces, ya les agarré su lado flaco. Las demás clases voy a hacer preguntas del tema antes de iniciar la clase para que de ahí me dé cuenta quién está estudiando, quién no. Y ahora sí, voy a empezar a ser un poquito más estricto y voy a empezar a poner palomitas o bajar puntos. ¿Vale? Bien, entonces ahora sí, Mariana, vamos a empezar con su tema, niños. Bueno, vamos a hablar sobre el jugo gástrico, que igual ya lo abordamos un poquito la clase pasada, por lo mismo de que es un tema muy relacionado al hablar de las glándulas. Entonces ahorita lo vamos a tocar ya un poquito más a fondo. Vamos a tener que el jugo gástrico es un fluido ácido que va a ser producido por nuestro estómago y pues la presencia de este va a ser absolutamente necesaria para que se pueda iniciar la digestión de los alimentos que ingerimos. Bueno, nuestro estómago va a estar preparado fisiológicamente para pues, no verse afectado en condiciones normales por estas condiciones que vamos a tener tan de alta acidez en su interior. Va a ser como tal una secreción líquida de la mucosa gástrica que va a contener una mezcla heterogénea de jugo claro y moco transparente, y una de sus principales funciones va a ser hacer que el bolo alimenticio que hemos visto anteriormente pase a formar lo que es el quimo. Más adelante se va a hablar de este quimo. La siguiente, por favor. Bueno, va a tener diversos componentes, entre los cuales se va a encontrar el agua, el ácido clorhídrico, el bicarbonato, el moco, enzimas digestivas como pueden ser la pepsina, que se va a producir a partir del pepsinógeno, la renina gástrica, la colagenasa y lipasas, como es la lipasa gástrica. También va a contar con factor intrínseco, con cationes, que pueden ser hidrogeniones, sodio, potasio, magnesio o cloruro, y con aniones como son el cloro, el ácido fosfórico y el sulfato. La siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito de todos estos componentes, comenzando por lo que es el moco. Este moco va a ser una cubierta protectora para pues, nuestro estómago, lo que les mencionaba de esta protección fisiológica ante tanta acidez, y pues va a ser secretada por varios tipos de células mucoproductoras. Va a estar compuesto por fosfolípidos, electrolitos, agua y mucinas gástricas. Y va a ser secretada por las células mucosas superficiales, células mucosas del cuello y células mucosas glandulares. Como nos mencionaba el doctor la clase pasada, va a haber dos tipos de moco. Vamos a tener que el gastrocito nos va a sintetizar y liberar lo que es el moco adherente junto con el bicarbonato,
y este va a ser, como su nombre lo dice, el que se va a adherir a las paredes del estómago para protegerlo. Al mismo tiempo, las células mucosas del cuello de nuestra glándula gástrica va a sintetizar y liberar lo que va a ser el moco filante, y este es el que ya va a formar parte como tal de nuestro jugo gástrico. Todo esto se va a dar a partir de una estimulación que puede ser estimulación vagal o por irritación física y o química por los alimentos que ingerimos. Su función como tal va a ser pues mantener una barrera fisiológica para nuestra mucosa gástrica. Y bueno, como les dije, este moco que va a ser el protector, el moco adherente, va a ser secretado junto con el bicarbonato, y gracias a estos dos vamos a poder mantener un pH neutro. En la imagen podemos recordar un poquito lo que vimos en la clase pasada, que serían las células en las cuales se nos va a producir este moco. En este caso serían las células mucosas superficiales, que están arribita del café clarito, y las de café oscuro, que están abajito, las células mucosas del cuello. La siguiente, por favor. Pasamos a lo que es el... Mariana, ahí nada más le recalco algo. Si leyeron algo de ustedes que están dando el tema de las prostaglandinas en relación con el moco gástrico. ¿Leyeron algo? No, de las prostaglandinas no, doctor. No, ok. Ya ahorita su compañera mencionó que hay dos tipos de moco, ¿verdad? El moco adherente, que es el que cubre las paredes, que dijo ya que está dado por las células mucosas superficiales, y por el moco que se mezcla con el contenido que le llamamos moco filante. Ajá. Las prostaglandinas, después en su rato libre checan el fin de semana síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas juegan un papel importante en cuanto a la producción de moco gástrico. Sobre todo las que son las PG1 y las PG2. Ustedes busquen cuál es la principal. Entonces, estas prostaglandinas estimulan la síntesis y producción de moco gástrico para brindar esa barrera protectora que mencionaba esta Ariadna. ¿Qué sucede en los pacientes que toman mucho los AINES? Ya saben ustedes que los AINES son los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, como el ácido acetil, el diclofenaco, el naproxen, el piroxicam, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden que hay mucha gente que está acostumbrada a tomar mucho de estos tipos de medicamentos. No se diga el ácido acetil, que mucha la gente lo toma como cardioprotector para ayudar a prevenir los infartos, que se forme algún coágulo, o como antiagregante plaquetario. Pero el ingerir demasiados AINES, en este caso hago mención del ácido acetil, diclofenaco, naproxen, disminuyen la síntesis de prostaglandinas. Entonces, si hay disminución de la síntesis de prostaglandinas, ¿qué va a pasar con el moco? Pues no va a haber gran producción de moco gástrico, y por lo tanto la mucosa va a quedar más expuesta a este tipo de irritantes, como dijo su compañera, medicamentos, al alcohol, a los irritantes que vienen en los alimentos, ¿verdad? Y al estrés, que es un papel fundamental para secretar ácido clorhídrico. Entonces, si no hay una gran cubierta sobre la mucosa gástrica, vamos a irritarla y vamos a provocar una gastritis, y si no nos cuidamos, se nos pueden hacer úlceras, y úlceras pues es la pérdida de solución de continuidad de la mucosa gástrica, que puede llegar hasta una perforación y entonces sí complicarse el asunto. Esa es la función que juegan las prostaglandinas, y ahorita como mencionó del moco protector, por eso me acordé y se los hago mención. Lo chequen un poquito en cuanto a prostaglandinas, ¿sale? Bien, síguele. Bueno, pasamos al otro compuesto, que es el bicarbonato. Estas van a ser sales ácidas derivadas del ácido carbónico, que van a contener al anión bicarbonato. En este caso, el gastrocito, ubicado en el epitelio mucoso superficial, va a sintetizar y liberar al bicarbonato para reforzar por debajo la película del glucocáliz. La secreción como tal va a ser en el antro del estómago por medio de las células epiteliales superficiales, que van a cubrir a las fositas gástricas, y asimismo también se va a secretar en la superficie que existe entre estas fositas. Ahora, su función como tal va a ser neutralizar la secreción ácida que va a tener nuestro estómago. Esto ya que el bicarbonato como tal, en un inicio, va a estar como atrapado en lo que sería nuestro moco adherente, donde va a mantener, debido a estos dos compuestos, un pH local de 7,
a diferencia de un pH luminal ya en la luz de nuestro estómago, donde vamos a encontrar como tal todo nuestro jugo gástrico, que va a ser ya de 1 a 3 en una fase interdigestiva. Para que quede un poquito más clara esta función de buscar neutralizar esta acidez, vamos a ver el ejemplo así súper sintetizado de lo que es el ácido clorhídrico, del que vamos a hablar un poquito más adelante, pero como generalidad, pues este ácido clorhídrico va a estar en nuestra luz gástrica, por sí solo va a tener un pH de menor a 1, de 0.8 aproximadamente, y ya que tiene en nuestra luz gástrica la presencia de este bicarbonato, va a ser posible que este pH, en vez de mantenerse en 0.8, aumente a 2, de 2 a 3, que es aproximadamente ya el pH que tiene cada uno en su jugo gástrico. La siguiente, por favor. Bueno, la pepsina es otro compuesto. Estas pepsinas van a ser endopeptidasas que van a iniciar en el estómago lo que es la hidrolización de las proteínas digeridas. Su síntesis va a ser a partir de su precursor, que es el pepsinógeno. Ahorita vamos a hablar un poquito de él. Este pepsinógeno va a ser activado por medio del ácido clorhídrico en las células principales, y esto a un pH inferior a 5. Se va a activar a partir de la escisión o pérdida de un péptido N-terminal. Esta pepsina va a ser autocatalítica y pues como tal su función va a ser hidrolizar proteínas a pequeños péptidos al romper sus enlaces peptídicos internos. Y pues ahí en la imagen es una molécula justamente de pepsina. La siguiente, por favor. Bueno, hablando de su precursor, tenemos el pepsinógeno. De este van a existir dos grupos. El grupo 1 va a ser más abundante y va a ser secretado por las células principales del cuerpo del estómago, mientras que el grupo 2 va a ser secretado por las células principales y mucosas del cardias, cuerpo y antro. Este va a ser liberado por exocitosis compuesta, y en este caso los gránulos secretores se van a fusionar con la membrana plasmática, así como otros gránulos secretores, para de esta forma permitir una rápida y mantenida secreción. En condiciones normales, condiciones basales, se va a producir únicamente el 20% de su secreción máxima. Por lo tanto, de ser necesario, es posible incrementar muchísimo esta secreción. En la imagen se ve justamente lo que les mencionaba de la activación de pepsinógeno a pepsina, que es justamente la pepsina la que nos va a ser útil para digerir estas proteínas. Tenemos el pepsinógeno inactivo y por medio del ácido clorhídrico va a perder un péptido N-terminal, que es ese verdecito que pierde, y así vamos a tener ya una pepsina activa. La siguiente, por favor. Pasamos a lo que es la lipasa gástrica. Esta va a ser una enzima que hidroliza los enlaces ésteres de los lípidos y también va a ser conocida como butirasa. Va a degradar las grasas o ácidos grasos y el glicerol. Va a ser sintetizada por lo que es la célula principal osimógena, y una vez que ya está secretada, se va a activar por medio del cloro que está ya en el jugo gástrico. Su función como tal va a ser hidrolizar los enlaces ésteres de los lípidos. Como dato, pues va a presentar una preferencia a lo que es el ácido butírico, que lo podemos ver como un principal componente de lo que comúnmente conocemos como la margarina. En la imagen, como ya habíamos visto antes, esta no es la primera lipasa de la cual hablamos. Tenemos, por ejemplo, la lipasa lingual. Vamos a consumir algún triglicérido, por medio de la lipasa lingual se va a empezar a degradar. Pasamos al estómago, donde tenemos nuestra lipasa gástrica, se va a degradar aún más. Después al intestino delgado, donde tenemos más lipasas, como la lipasa láctea y la lipasa pancreática, donde se va a degradar aún más, y así hasta llegar al intestino grueso para ya hacer moléculas muy pequeñas. Entonces, como tal, justamente la función de esta lipasa va a ser degradar y hacer las moléculas cada vez más chiquitas de todos estos lípidos. La siguiente, por favor. La renina gástrica va a ser una enzima específica para comenzar la digestión de las proteínas lácteas en el estómago y va a actuar en la caseína de estas proteínas lácteas. Como tal, pues ya vimos que la pepsina es la que digiere a las proteínas, entonces justamente esta renina gástrica nos va a preparar a los lácteos para que sean digeridos por nuestra pepsina. Y bueno, la imagen es una molécula de esta renina gástrica. La siguiente. Le llaman también cuajo.
cuando se corta la leche. De hecho, no sé si han visto a los niños cuando les dan su mamila y llegan a vomitar, cómo sale la leche ya no así como líquida totalmente, sino como cuajada, ya rasga como pedacitos de eso que cuajo que se formó de la renina, por eso le llaman renina gástrica o cuajo. Y la que mencionaste tú ¿puedes poner la primera que hablaste de pectinógeno? La anterior, esa. Ella dijo ahorita ya, ¿verdad? Que dentro del jugo gástrico está la pectina y la pectina es una preenzima porque no está activada, que es la que liberan la célula parietal. Bueno, se va a convertir después en pectinógeno. Pero aquí puso Al claramente revés. ya. El pepsinógeno es el inactivo y se activa y se convierte en pepsina. Así es. Entonces, esta pectina ya activa es una endopeptidasa. ¿Sí saben lo que es una endopeptidasa? ¿O no se acuerdan? Endopeptidasa es que rompe enlaces internos de la cadena de polipéptidos. De hecho, cuando actúa la pectina sobre las proteínas o cadena de polipéptidos, dijo Ariadna, nada más las digieren un 20% y va a romper esos enlaces internos y te va a dar lugar a lo que se conoce como proteosas y peptonas, y como proteosas y peptonas pasan al intestino delgado para terminar la digestión por la secreción pancreática que llega a este. Entonces, endopeptidasa es que rompe enlaces internos. Si fuera exopeptidasa, fueran enlaces externos. ¿Sale? Bien, síguele, Ariadna. Sí, bueno, pasamos al factor intrínseco, del cual ya hablamos un poquito la clase pasada. Este va a ser sintetizado por las células parietales y también por medio de la lipasa. Y esta relación que tiene con la lipasa va a contribuir a la digestión inicial de los triglicéridos. Ya hablamos ahorita hace un momento de esta función de las lipasas. Asimismo, tiene otra función, y es que el factor intrínseco se va a unir a la vitamina B12, la cual podemos conocer también como cobalamina. Y pues va a ayudar justamente como una protección ante toda la acidez que tenemos en nuestro estómago, para que así esta vitamina pueda tener una absorción final en las partes más distales de todo nuestro estómago. En la imagen podemos ver en la parte de arriba una molécula de factor intrínseco y en la parte de abajo, recordando un poquito lo que vimos la clase pasada, que nos expuso nuestra compañera Fer, tenemos a la célula parietal. Aquí como dato está saliendo el factor intrínseco, así como el ácido clorhídrico, porque justamente salen de la misma célula. La siguiente, por favor. Y pasamos a lo que es el ácido clorhídrico. En este caso, las glándulas fundicocorporales van a liberar hidrogeniones y cloro, y estos se van a unir a la luz en la glándula gástrica para formarlo. Ahorita vamos a ver un poquito más de este proceso de cómo se forma como tal el ácido. Por el momento, pues vamos a ver que su concentración va a ser aproximadamente entre los 150 mmol por litro y los 160 mmol por litro. Y es debido a esta alta concentración que vamos a tener un pH tan bajo en nuestro jugo gástrico. Como ya se los expliqué al hablarles un poquito del bicarbonato, ya con la presencia de este bicarbonato va a tener un pH de 1 a 2, máximo, así ya por mucho 3, pero lo común es de 1 a 2. La secreción se va a secretar en dos células diferentes, las células principales y las células parietales. En el caso de las células principales, va a ocurrir por una estimulación de la gastrina e histamina. Y en el caso de las células parietales, aquí las fibras vagales postganglionares, que van a utilizar acetilcolina como neurotransmisor, van a ser las que van a dar este efecto de secreción, debido a que se van a dar efectos sobre los receptores de acetilcolina del tipo muscarínico de las células parietales. Así como tenemos una secreción, también vamos a tener una inhibición. Vamos a tener también dos. Va a estar inhibido por prostaglandinas, polipéptido gástrico inhibidor y urogastrona. Estos van a actuar directamente sobre las células parietales y mediante la inhibición de esta actividad secretora es que pues ya no se nos va a producir ácido clorhídrico. También va a ser inhibida por lo que es la somatostatina. Esta va a inhibir la liberación de gastrina por medio de las células G y de histamina por las células de tipo enterocromafín.
Al inhibir estas liberaciones, se va a suprimir la señalización para que las células parietales elaboren y secreten ácido clorhídrico. La siguiente, por favor. Bueno, antes de ver el proceso de activación, pues este ácido clorhídrico va a ser muy importante para lo que es el jugo gástrico. Como ya se los mencioné anteriormente, va a ser imprescindible para lo que es la activación del pepsinógeno y de esta forma poder transformarlo a la pepsina, que va a ser ya la forma activa, y así iniciar la degradación de proteínas, luego la digestión y todo esto. También va a intervenir en lo que es la estimulación de la secreción biliar y también la pancreática. Esto cuando el contenido gástrico alcanza lo que es el duodeno, e igualmente va a favorecer a la degradación de muchas de las bacterias que podamos llegar a ingerir. Esto debido a tan alta acidez que tiene. Ahora, en condiciones normales, como les mencioné cuando hablábamos del moco, justamente nuestro estómago va a estar protegido por este moco a tan gran acidez que tenemos, además de esta intervención del bicarbonato. Sin embargo, a veces, ya sea por una secreción excesiva de nuestro ácido clorhídrico o también por haber ingerido alimentos irritantes o algunos medicamentos, nuestra mucosa se va a poder llegar a irritar o también inflamarse y nos provocaría lo que es una gastritis, que era lo que ya nos comentaba el doctor. Ahora sí, pasando al proceso de cómo se nos va a producir este ácido clorhídrico, vamos a tener como 3 espacios, por así decirlo, que sería la sangre, nuestra célula parietal, o también llamada oxíntica, y finalmente nuestro lumen gástrico. Son realmente muchos procesos los que se van dando al mismo tiempo, pero para poderlo comprender un poquito mejor y de manera más básica, los que nos importan son los que les resalté en los cuadritos de color y con las flechas verdes. Entonces vamos a tratar de seguirlos. Vamos a tener en nuestra célula oxíntica la presencia de lo que es nuestra anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica lo que va a hacer es que va a tener una especie de atracción hacia el bicarbonato que tenemos en nuestros plexos venosos de la lámina propia, por lo tanto, en nuestra sangre. Entonces, este bicarbonato que tenemos en nuestra sangre, al verse atraído por la anhidrasa carbónica, va a entrar a lo que es nuestra célula parietal. Ya en nuestra célula parietal, este bicarbonato se va a combinar con el agua. Y por medio de justamente nuestra anhidrasa carbónica, nos va a formar ácido carbónico. Ya que tenemos nuestro ácido carbónico formado, este se va a disociar y nos va a formar 4 compuestos. Vamos a tener bicarbonato, dióxido de carbono, agua e hidrogenión, que es lo que vemos encerrado en el circulito verde. Ahora, yo les mencioné al principio